Buenas tardes, atención, hay noticia de última hora desde la Fiscalía General de la Nación sobre los detenidos por el asalto, secuestro y muerte del agente de la DEA James Terry Watson. Allí está Julián Ríos. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué se trata, Julián? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Mucha atención que por primera vez el fiscal general de la Nación le pide a la Corte Suprema de Justicia que extradite a las 7 personas que se encuentran capturadas y que están implicadas en el asalto y posterior asesinato del agente de la DEA James Terry Watson. El fiscal general de la Nación ha emitido un concepto que se lo ha enviado directamente a la Corte Suprema de Justicia, sustentado en varias normas internacionales. El fiscal ha dicho que a pesar de que los hechos sucedieron aquí en Bogotá el pasado 20 de junio, esta persona, el agente de la DEA, gozaba de protección diplomática. Esta es la sustentación y el argumento que ha dado el fiscal general de la Nación hace pocos minutos aquí en rueda de prensa. Que cuando en territorio extranjero se comete un delito contra un agente diplomático, el país al que pertenece ese agente diplomático puede utilizar el criterio de extraterritorialidad y por consiguiente iniciar la investigación y juzgamiento del delito cometido en contra de su agente diplomático. El fiscal general ha dicho que es importante y necesaria la extradición de estas 7 personas que se encuentran capturadas, detenidas en la cárcel de La Picota en el sur de Bogotá. Desde la Fiscalía General de la Nación, Julián Ríos, Noticias Caracol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado. La esperanza sigue intacta. Autoridades, socorristas y familiares de los desaparecidos esperan encontrar con vida a las 10 personas desaparecidas desde el sábado tras el desplome de una de las torres del conjunto residencial Space en Medellín. Entre tanto, crece la angustia de decenas de familias en varias partes del país que se sienten amenazadas por los daños en las estructuras de sus edificios. Nosotros estamos siguiendo minuto a minuto la angustiosa carrera contra el tiempo. Tenemos reportes en vivo desde Medellín con Diana Pérez, Lina López, Rocío Franco y Juan Pablo López. Empezamos con Diana Pérez para que nos cuente qué es lo último hasta ahora desde Medellín. Diana, buenas tardes. Pues le comento que en estos momentos se encuentran reunidos acá habitantes de la urbanización. Pero le comento que en estos momentos se encuentran reunidos acá habitantes de la urbanización Olivares, Ascensi Space. En estos momentos les entregaron ya los 3,5 millones. ¿Y qué se encuentran haciendo en estos momentos? Está la registraduría, asimismo están entidades bancarias. ¿Qué les están entregando? Pues acá mismo pueden sacar todos sus documentos, pueden sacar la cédula, pueden sacar todos los documentos que perdieron durante la tragedia que tuvieron allá en el edificio Space. Igualmente también que les entregó la alcaldía el certificado que los acredita como víctimas de calamidad pública. También estuvimos nosotros, Noticias Caracol, hablando con algunos heridos y esto fue lo que nos dijeron. 2 hombres vigilantes del Space se salvaron de esta tragedia. Yarley López, quien en esta foto tomada por la Clínica El Rosario se ve feliz con su familia en recuperación, y Jesús Colorado, quien se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Las Vegas. La hermana de Colorado afirma que la última vez que hablaron con él fue el sábado en la noche, cuando la empresa lo trasladó a la hora de Space. Un turno que a él no le correspondía, donde él nunca había estado, donde él no trabajaba. Y pues lamentablemente pues le tocó a él. Los médicos pronosticaron que se necesita de tiempo para la evolución de Colorado. Se diagnosticó una contusión medular, secundaria una fractura vertebral en área cervical que obviamente compromete la movilidad del cuello para abajo. Otro panorama vive la familia de Lopera, a quien le falta una cirugía plástica y será dado de alta. Él llegó con un trauma encefalocraneano severo, llegó inconsciente, se le hizo pues todos los estudios pertinentes y evolucionó en forma adecuada. La familia de Lopera se encuentra feliz por la evolución. Esto fue lo que les expresó el vigilante. Él ha estado muy agradecido con Dios que Dios le ha dado la oportunidad sí de seguir viviendo, porque él dice que él no sabe cómo está acá. Estos 2 hombres fueron los afortunados que pudieron llegar al reencuentro con sus seres queridos, quienes esperan una evolución satisfactoria. En este momento son 450 personas que esperan entonces les entreguen todos sus documentos, los que perdieron en el edificio Space, y asimismo le respondan por su patrimonio. Continuaremos entonces muy pendientes de todo ese certificado, de los documentos y de todo ese proceso que están teniendo con las entidades bancarias aquí en el Hotel Intercontinental.
Muchas gracias, Diana. Nos vamos a ir justamente al sitio donde ocurrió esta tragedia en el sector del Poblado, en el sur de Medellín, donde se libra una verdadera batalla contra el peor enemigo de todos, el tiempo. Allí están Rocío Franco y Juan Pablo López. Adelante, ¿qué es lo último? Juan Diego, buenas tardes. Estamos todavía en el edificio Space, en el barrio El Poblado, en el sureste de Medellín. Acá nos han bajado un poquito, Rocío, por cuestiones de seguridad. Han hecho que nos retiremos un poco de la obra también porque la Torre 5 está a punto de colapsar. Es un colapso inminente. Se está haciendo un trabajo precisamente para desmontarla. Sin embargo, pues representa un riesgo importante. Juan Pablo, y es que hemos sentido cómo vibra el suelo a partir del trabajo que estaban realizando esta mañana en el movimiento de las placas. Hay que entender que cualquier movimiento podría hacer colapsar la torre número 5, pero hemos conocido historias aquí de gente que se ha salvado, de personas que no. Estamos hablando de los 10 desaparecidos. Juan Pablo, ¿ha encontrado una historia? ¿Qué fue lo que usted encontró? Encontramos a una familiar de un hombre de 49 años. Tiene todas las esperanzas de encontrar con vida a su ser querido. Con cobijas, comida, café y armados de mucha paciencia se encuentran los familiares de Álvaro Bolívar, de 48 años, mecánico industrial quien estaba trabajando en Space para el momento del colapso de la Torre 6. Las cobijas, como donde pudimos dormir y que no nos dio frío, menos mal. Y la ropa, tenemos acá la ropa y yo. Yubeli asegura que tiene intactas sus esperanzas. Cada momentico vienen a los informes y también nos dicen pues de que sí, de que hay muchas posibilidades, de que hay muchos, ¿cómo es que se dice? Espacios vitales, que hay muchos espacios vitales, entonces pues eso nos sube mucho las esperanzas. La joven recuerda momentos especiales con su padre. Con su paciencia, él era un hombre muy paciente, siempre nos hacía reír mucho, hasta con esa paciencia que era demasiado. Destaca además sus gustos y aficiones. Le encantaba cocinar, él incluso llegaba cansadito a la casa y era niñas que quieren que les haga y así. Yubeli dice que las esperanzas no se acaban y sus sentimientos hacia su padre serán eternos. Algunos habitantes del edificio Space han visto un poco resueltas, tienen un poco de alivio en el dolor y la pérdida que han sufrido, han recuperado hasta sus mascotas. Aquí incluso los organismos de socorro han llegado a sacar hasta tortugas. Veamos el informe. La evacuación repentina del edificio Space no permitió a sus dueños rescatar a sus perros, gatos, loros y hasta una tortuga. Ya se ha hecho el rescate de todas las mascotas que estaban en estas urbanizaciones. Ya no hay absolutamente una mascota atrapada en ninguna de las viviendas. La operación de rescate no se pudo hacer antes por el riesgo que representaba el comportamiento estructural del edificio. Lamentablemente en algunos apartamentos no fueron encontrados los animales, pero la gran mayoría fueron extraídos, incluso la tortuga, de la cual se decía que era la menos favorecida en el caso de que abrieran las puertas pues, y pudiera salir. Para los afectados, la vida y el bienestar de sus mascotas tienen tanto valor como si se tratara de otro miembro de la familia. Sí, es como duro saber que uno se quedó sin nada, pero para mí lo primordial es pues mis dos gatos, saber que están allá sin comida, sin nada, sin saber si esa torre se va a caer y los va a aplastar. El rescate se convierte en un alivio para quienes tienen a sus animales como miembros de su familia. Rescatamos 15 mascotas, 7 gatos, 7 perros, una tortuga, que sumados a las otras 7 son 22 en total que hemos rescatado. Los animales fueron entregados a sus propietarios, excepto la tortuga que fue llevada al Centro de Bienestar Animal de Medellín. Hay buenas historias como estas de las mascotas, sin embargo también hay angustia por parte de los familiares. Muchos de ellos y además los evacuados permanecen en el Hotel Intercontinental esperando también respuesta de la constructora y de la administración municipal. Y es que son 4 días en los que los hemos acompañado en el Inter y en las diferentes partes donde están. Ellos a través de sus rostros y sus testimonios relatan la angustia que en este momento sienten por su situación. Ella es Paula Andrea Hasbun, médica de profesión y también vivía en el edificio Space. Uno siempre cree que esto le va a pasar a esa otra persona y que incluso nosotros como médicos nos creíamos los superhombres y que nunca nos iba a pasar nada. Y estar en esta situación de vulnerabilidad es muy complicado. Asegura que siente angustia, pero saca fuerzas para hablar con sus vecinos, escucharlos y brindarles ayuda psicológica. De cierta manera esta terapia entre nosotros mismos nos ha ayudado a que si estamos tristes, lloramos, nos sentimos mal.
pero salimos adelante. Ella comparte la preocupación por sus pertenencias con los demás damnificados y hay algo más que le roba la calma. Nuestra gran incertidumbre es la falta de respuesta de la constructora, que no nos ha venido a dar la cara, han mandado solamente un par de comunicados en los que realmente no dicen nada, simplemente dicen van a responder, pero decir que van a responder, eso no dice y no dice nada. Ante la espera de lo que pueda pasar con ellos, muchos han improvisado oficinas. Básicamente es que pues, yo soy empresario, tengo mi propia empresa y no de alguna manera tengo que responder por obligaciones que tenía esta semana. Pese a la tristeza por lo sucedido, la gran alegría de estos damnificados es saber que el milagro de la vida los acompaña. Aquí las labores de rescate no han parado. Durante la noche, una cámara de Noticias Caracol estuvo acompañando a los organismos de socorro que siguen aquí en este lugar. Beatriz Rojas, nuestro ojo de la noche de Medellín, también registró la llegada de 2 grúas Pluma que tienen capacidad para más de 40 toneladas para levantar las losas y quitar el peso. Esto para que tenga mejor acceso el grupo de rescate. Durante toda la noche se adelantaron labores de búsqueda de los 10 desaparecidos entre las ruinas del edificio Space. Un grupo de operarios entre soldados y socorristas insistían en limpiar la zona a punta de pico y pala. Mientras tanto, una retroexcavadora movía parte de los escombros. La operatividad está en 2 fases, movimiento de placas con grúa, que es las placas más pesadas, y después operación manual de los rescatistas. En ese trabajo, en eso estamos. Hacia las 12 de la noche llegó esta gigantesca máquina con capacidad para levantar más de 110 toneladas de peso. Se está buscando, asimilando un poco cómo hubiera sido el movimiento de la torre, en qué parte estarían las placas para poder hacer movimientos, que es lo que estamos viendo allí atrás, como con apoyo del ejército, de apoyo de los voluntarios y de los diferentes órganos socorristas, mover las placas para hacer toda la operación. Son casi las 3 de la mañana y pese a la lluvia, las labores de rescate no se suspendieron. El mayor interés de los socorristas ha sido buscar en los puntos de identificación de los caninos, que según la alcaldía ha sido la forma más efectiva de ubicación. Tienen por premisa acelerar para poder buscar, garantizarle a las familias que la búsqueda se está haciendo rápida, contundente y que estamos esperando que pronto tengamos señales de personas. Aunque el tiempo corre, las autoridades no pierden la esperanza de encontrar personas con vida. Esta mañana Rocío Franco habló con el director encargado del DAGRED, Jaime Enrique Gómez. Él fue el encargado de tomar la decisión el pasado viernes de evacuar a las 64 personas que todavía permanecían en la torre 6 de Space. Estos son algunos apartes de la conversación. De antemano le damos las gracias porque usted ha salvado muchas vidas. ¿Cómo toma usted esta determinación en ese momento? Bueno, no es una determinación que tomo yo solo, pues realmente estaba acompañado pues del equipo de profesionales, de ingenieros del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes pues entre todos tomamos la decisión de recomendar esta evacuación. También quiero aclarar que nosotros no sabíamos que esto iba a ocurrir, simplemente se toman acciones con el fin de prevenir pues que pasara una tragedia. Bueno, aquí hay que aprender de todo esto, porque en muchas ocasiones se advierten las cosas y la gente no atiende los llamados. ¿Aquí cómo fue esta situación? Bueno, no, la gente tomó pues las recomendaciones, las acató y afortunadamente pues no tendríamos otras 60 personas ahí atrapadas. Nosotros contamos con un grupo de técnicos, de profesionales con mucha experiencia en esto, por eso la invitación es a la comunidad. Cuando nosotros realizamos una recomendación de evacuaciones porque realmente estamos tratando de salvar sus vidas. ¿Cuántas vidas cree que se pudieron salvar y la gente se lo ha reconocido? ¿Qué le ha dicho? Bueno, no, estamos hablando de 22 familias de la Torre 6, 61 personas aproximadamente, según pues, el censo que hemos realizado. Y no, pues hay mucho agradecimiento pues, al municipio y al Departamento de Gestión del Riesgo por esta labor. Bueno, ¿cuál es el mensaje de todo esto? ¿Qué nos deja y qué debemos aprender los propietarios de los apartamentos, los constructores? Bueno, no, pues en el tema de gestión de riesgo hay mucho que aprender. Tenemos que realizar todos empezando de nuestras casas, pues los planes de emergencia, siguiendo por las urbanizaciones y tener conocimiento pues de cuáles son los riesgos a los que estamos pues expuestos.
queremos llevarles a ustedes otro ángulo de cómo se ve esta emergencia. Nos hemos valido de un pequeño helicóptero con una cámara que nos muestra otro ángulo de este lugar. Las imágenes que hemos encontrado son impresionantes y ustedes las podrán ver acá en la siguiente nota. A través de esta toma realizada desde un equipo especial aéreo se puede observar la magnitud del desastre. La torre 6 del complejo de apartamentos Space yace destruida al lado de la imponente edificación. En este otro ángulo, la cámara logra imágenes de la piscina, los vehículos de los residentes que quedaron dentro del conjunto y la torre 5 al lado de los escombros. Estas impresionantes imágenes las logró Wilson Madrid con su equipo especializado. Estos equipos funcionan muy bien en estos casos porque podemos visualizar lo que realmente no podemos hacer acercándonos a la zona de peligro. El equipo cuenta con elementos de última tecnología que permiten visualizar puntos inaccesibles. Funciona con un cerebro que es el controlador muy pequeño, el cual tiene 3 acelerómetros y 3 giroscopios, que es el que hace que el equipo se mantenga totalmente derecho permanentemente con la ayuda de un GPS. Las imágenes logradas permiten analizar desde lo alto situaciones de alto riesgo como las del edificio Space. Noticias Caracol habló con Carlos Ruiz, él es el curador encargado de dar las licencias pertinentes para hacer esta obra. Sí, él también explica por qué tenía 2 apartamentos aquí en este complejo donde él otorgó la licencia. Noticias Caracol se comunicó telefónicamente con Carlos Ruiz, el curador que otorgó el permiso de construcción al proyecto residencial Space en la zona del Poblado en Medellín. El funcionario habló de las razones por las cuales otorgó el permiso. Nosotros somos una figura similar a los notarios, nosotros damos fe de lo que nos traigan. Aseguró que no se ha escondido durante estos días, sino que ha estado internado en la Clínica Las Américas desde el sábado en la noche. Estoy internado en la Clínica Las Américas, tengo una hematuria severa, me están drenando el riñón y además me han hecho unos exámenes con sedación y no me permiten hablar. Yo no me estoy escondiendo. El funcionario además admitió que tiene un apartamento en la Torre 4 del conjunto residencial Space. Soy tenedor porque el bien lo adquirí con el sistema de financiamiento a través del leasing habitacional de Bancolombia. No tengo apartamentos en ningún momento, solamente tengo el 209. Sostuvo que el otro apartamento del que se ha hablado es uno del proyecto Ascensi, pero que pertenece a su esposa. La señora mía compró un apartamento al frente de Space en Ascensi, que es un proyecto que también está desalojado por los efectos de la tragedia. Ese lo compró con base en todo ese esfuerzo laboral de toda su vida. Señaló que es casual que su familia haya adquirido estos 2 apartamentos de la constructora CDO, de los que fue curador, y agregó que lo hizo por recomendación de un reconocido arquitecto. Es un proyecto que era muy atractivo arquitectónicamente y tenía una posición estratégica ideal en la ciudad. Y afirmó que su tratamiento médico por la enfermedad que lo ha mantenido hospitalizado requiere un viaje a Estados Unidos. Para que no se vaya a malinterpretar, tengo una cita en la clínica Cleveland en Ohio. Ya el oncólogo y el urólogo me dijeron que no puedo aplazar el tratamiento. Finalmente afirmó que no le han notificado de ninguna investigación, pero que está dispuesto a brindar cualquier información requerida ante las autoridades pertinentes. Esta tragedia nos trae historias muy humanas y otras no tanto. Rocío Franco hizo una historia muy sensible que ustedes se van a dar cuenta que ahí están las esperanzas de muchos de los familiares de los desaparecidos. Mucho hemos dicho de quienes han participado en las labores de rescate. Les voy a presentar a Kyler, uno de los elementos que se ha utilizado este perrito, que ha sido clave para poder hallar a los 10 desaparecidos que se encuentran en las ruinas luego del colapso de la Torre 6 del edificio Space. Bueno, mis 2 perros es Kyler y Maya. ¿Ellos qué labor han cumplido en este colapso del edificio Space? La búsqueda y la localización de las posibles víctimas. ¿Qué han logrado ellos? Hasta el momento solamente hemos ubicado uno de los puntos donde se pudo rescatar un cuerpo. Relata la forma como sus perros llegaron al punto donde estaba el cuerpo de Juan Esteban Cantor. Nos dieron unas marcaciones pasivas y procedimos como a hacer la inspección para
revisar si realmente era el punto exacto donde podríamos tener alguna víctima. Pues nosotros somos un equipo y tanto yo confío en los perros como los perros confían en mí. Giovanni lleva 4 días sin ir a su casa a ver a sus hijos y a su esposa. Pues es algo que mi familia también conoce y comprende, que hay momentos en los que yo no puedo estar y también gracias pues como al apoyo de ellos yo puedo estar acá colaborándole a la comunidad. Dice que aunque sus perros no hablan, él sabe que ellos trabajan con gusto como él, pues su compromiso es el rescate. Después de varios comités técnicos, la Alcaldía de Medellín, el DAGRED, los bomberos, algunos organismos de rescate y expertos en estructuras han definido que la Torre 5 tendrá que ser lo que ellos llamaron desmantelada, piso por piso, un proceso que puede durar hasta 5 meses. Sí, hemos consultado a un experto para poder entender cómo se podría hacer el desmonte de la Torre 5, de la cual se ha dicho está a punto de colapsar. El desmonte de la Torre 5 de Space en Medellín será un proceso lento, pero que debe implicar el menor número de riesgos. Así lo afirma el ingeniero de la Universidad Nacional, Herbert Giraldo, quien explicó a Noticias Caracol los pasos necesarios para demoler la edificación. El primero de ellos es asegurar las columnas antes de iniciar el desmonte. Alrededor de las columnas que existen, habrá que colocar unas piezas metálicas para que nos ayuden a tener el edificio mientras vamos demoliendo. Ese proceso, que se llama apuntalar, continuaría con el retiro de los acabados y finalmente con la demolición piso por piso de la torre. En primer lugar, algunos acabados que puedan ser rescatables, como ventanas, puertas, por ejemplo, sanitarios, etcétera, y luego desmontar o demoler las piezas del edificio de la cubierta hacia la cimentación. Según el ingeniero Giraldo, la debilidad comprobada de la Torre 5 impide que se realicen otras formas de demolición como la implosión. En cuanto al tiempo que requerirá este proceso, el profesor calculó. El proceso debe demorarse, sin conocer mucho el detalle, del orden de 2 a 3 semanas por piso. Es decir, que según este cálculo, aproximadamente 1 año tardaría el desmonte de la Torre 5. Y también para tratar de entender qué fue lo que pasó en la Torre 6 del edificio Space, hemos consultado también a un experto en colapsos estructurales y experto en seguridad industrial. Sí, les llevamos a ustedes una simulación de qué fue lo que pudo haber ocurrido el pasado sábado. Para Mauricio Faciolince, experto en seguridad industrial y colapsos estructurales, la caída de la Torre 6 del conjunto residencial Space se produjo por un efecto conocido como compresión sobre una de las columnas de la edificación, como lo ilustramos en la siguiente simulación. Es una columna que, digámoslo, por algún elemento, digámoslo, malo que tenía dentro de la columna, falla a compresión y se revienta esa columna. Ante el daño estructural detectado, la constructora tenía previsto intervenir el problema. Iban a intentar seguramente hacer un encamisado o a inyectarle concreto para reforzarla, pero desafortunadamente la columna falla del todo y comienza un efecto en cadena. En sí una losa encima de la otra. El experto explicó que no todas las fallas estructurales representan riesgo en una construcción, pero que es necesario estar alertas. No todas las grietas que tienen las construcciones o no todos los problemas que tenga una construcción van a llevar a un proceso como esto. Esto es una cosa absolutamente extraordinaria. Aunque el experto insiste en que una grieta no representa una emergencia, recomienda obtener distintos conceptos de personal calificado que, como en este caso, evitó una tragedia mayor. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Lo que se ha conocido acá es que los damnificados por este colapso ya recibieron algunas buenas noticias. No habrá pago de impuestos ni de servicios públicos y algunas entidades bancarias han accedido a aplazar algunos meses el cobro de las cuotas. Han suspendido en este momento los trabajos con las 2 grúas y con maquinaria pesada. Trabajan debajo de las estructuras con los perros de rescate y además algunos socorristas que están haciendo algunas operaciones internas. Pues vamos a continuar, por supuesto, muy pendientes, Rocío, de lo que pase en este lugar. Así es, síganos en www.noticiascaracol.com para saber qué es lo que está pasando de último minuto aquí en este colapso del cual seguimos aquí acompañando a la comunidad en Medellín. Minuto a minuto, Rocío y Juan Pablo, muchas gracias por todos estos detalles. Estaremos muy pendientes de más información. Y es que con el paso de las horas crecen las voces que advierten sobre el temor de desplome de edificios. Tenemos reportes desde Bogotá, Cartagena, Cali y Armenia.
En Bogotá, por ejemplo, habitantes de varios conjuntos residenciales están alarmados por fisuras en sus edificaciones. Vamos al occidente de la ciudad con Paola Bermúdez, quien se encuentra en uno de los lugares donde surgen estas denuncias. Paola, ¿qué tan grave es la situación allí? Buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. Mira, encontramos varias irregularidades en las estructuras de edificaciones, de parqueaderos y de zonas comunes, incluso en este sector del occidente de Bogotá, en el edificio Carlos Lleras Restrepo. Fopae ya emitió un concepto. Escuchen bien lo que dijo. Dice que hay deficiencias técnicas en la construcción que podrían incluso amenazar con la habitabilidad y la estabilidad del edificio, pero esta situación se replica por todo Bogotá. Miren ustedes lo que encontró nuestro ojo de la noche en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad. Atemorizados están los habitantes de un conjunto residencial en el sur de Bogotá. Desde hace 3 semanas, estas grietas han venido apareciendo en los muros, escaleras y áreas comunes de la edificación, ubicada en la localidad de San Cristóbal. ¿Sienten miedo de vivir en estos apartamentos? Ahorita en este momento sí. Claro, como no vamos a sentir miedo viendo lo de Medellín. Esta es una problemática pues que nos está perjudicando al conjunto San Jerónimo de Yuste. Vemos aquí cómo se ha desplazado la torre número 3 en 21 centímetros. Esto pues ya los entes del gobierno distrital tienen conocimiento. La emergencia llegó a tal punto que una familia tuvo que salir de su apartamento porque el techo y una de las paredes se dieron. Este muro estructural se ha roto ya, este es el 5º arreglo. Cuando hace 3 meses me evacuaron, la torre se había corrido 17 centímetros. Y a la fecha de hoy ya va en 21 centímetros corrido la torre. Los pisos y las tapas de las cajas de aguas residuales se han venido levantando. Aseguran los residentes que la constructora atiende el llamado, pero solo realiza arreglos provisionales. La constructora vienen, sellan y ahí estuvo. Aquí todos temen por su seguridad y afirman que no quieren que ocurra otra tragedia como la sucedida en Medellín. Entre tanto, aquí en el occidente de Bogotá, en el sector de Salitre, en donde seguimos acompañando a sus habitantes, pues hay temor en ellos. Ellos dicen que esperan que no haya una tragedia para que se tomen medidas. Aseguran que casi que desde el momento en que les entregaron sus apartamentos, han venido en una lucha constante con la constructora y con el Fondo del Ahorro para solucionar todas esas fisuras, esas grietas y las deficiencias en la construcción que han venido padeciendo durante toda la vida. Grietas, fisuras, tejas levantadas. Ese es el estado en el que se encuentra el apartamento de Víctor Salinas, quien vive atemorizado por lo que pueda pasar si le siguen dando largas a las recomendaciones que ya hizo el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, al concluir que este edificio donde él habita tiene deficiencias técnicas en la construcción. Uno no sabe en qué momento, ante la eventualidad de un sismo, puedan colapsar las edificaciones. Esos inconvenientes son también el dolor de cabeza de decenas de residentes más en este edificio del occidente de Bogotá. Concretamente, el muro que concuerda con el parqueadero que es descubierto se está despegando del apartamento. Tenemos unas hendiduras en el cuarto principal, en el baño, en donde últimamente con las lluvias de octubre se ha seguido filtrando el agua. De acuerdo con el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, hay negligencia en el trámite que se da por parte de las autoridades para combatir esta situación. Hay aproximadamente 4.500 quejas en la Secretaría de Hábitat por temas de construcción. Solamente se inician con mucha dificultad 1.500 quejas, investigaciones, y a su vez terminan solamente 277 sanciones. Según el Fopae, las zonas con mayor riesgo para construir son las montañosas, por lo que las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, Suba y Usaquén son las que más tienen problemas en Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio reveló que en la actualidad hay 798 demandas contra constructoras y también contra inmobiliarias, entre otras razones por deficiencias en las construcciones o por presuntas deficiencias en las construcciones. Información en el occidente de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Muchas gracias, Paola. Y ante el grave deterioro de una edificación colonial en Cartagena, las autoridades ordenaron su evacuación. Allí funciona la Secretaría de Educación de Bolívar, donde está precisamente Carlos Cataño. ¿Hay peligro de desplome, Carlos, de esta edificación? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Diego. Justamente por eso se tomó la decisión de evacuar este lugar. Mire, aquí donde usted ve, esa es una de las gigantescas grietas que han acelerado este proceso de deterioro aquí en esta edificación colonial del Centro Histórico de Cartagena. Y como pueden ver ustedes, esta era una oficina donde laboraba muchas personas, pero lamentablemente a raíz de estos temores, de este pánico colectivo que ha reinado en los últimos días, debió ser evacuada. Y es un peligro inminente porque aquí laboran 150 personas, pero además de eso, los usuarios que visitan esta edificación diario son entre 500 y 600. Podría sobrevenir una tragedia en cualquier momento. Los funcionarios se negaron a seguir laborando por razones de seguridad, pues el caserón colonial donde tienen sus despachos está en grave riesgo de desplome. En el despacho del señor secretario se cayó un pedazo de la pared y todo el edificio, según emitió un sonido. Nosotros, preocupados por eso, resolvimos hacer el cese de actividades. Llevan 17 meses de pánico continuo, pues un proyecto hotelero que se construye al lado desestabilizó la vieja estructura y ahora proliferan las grietas, los hundimientos y los desmoronamientos. Sí, esto está sostenido, pero una vez le quite tú esos andamios se viene a pique, o sea, colapsa totalmente todo este sector acá. En la Secretaría de Educación son frecuentes el temor y las evacuaciones, pero a raíz de la tragedia en Medellín estalló una crisis de nervios entre trabajadores y usuarios. Salimos todos. ¿Por qué? Porque esto se estremece. ¿Y qué tenemos? Que nos caiga encima. Que nos caiga encima las vigas. Ante el grave riesgo de una tragedia, la Gobernación de Bolívar ordenó una reubicación urgente. En el menor tiempo posible se procederá al traslado definitivo de la Secretaría. Desde hoy, también se ordenó la evacuación de las oficinas que registran mayor deterioro. Pero el moderno hotel que se levanta a un lado de esta edificación en ruinas no solamente está afectando a la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, también está afectando a un restaurante cercano, a una residencia particular, a la Casa Cural y a una iglesia colonial. Por el momento es toda la información. En Cartagena de Indias, Carlos Cataño y Guarán, Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias. Y de Cartagena vamos a Armenia, en el Quindío, donde los habitantes de un complejo residencial también denuncian fallas en la construcción de sus apartamentos. Germán Sastre nos envió hace algunos momentos el siguiente informe. Con las buenas tardes les quiero mostrar el estado en el que quedó el piso de la sala del apartamento 403 del Parque Residencial Cisneros en la ciudad de Armenia, luego de la noche de antier, cuando el piso estalló repentinamente. Las baldosas, como dice la propietaria, volaron sin explicación alguna. Lo preocupante es que son varios los apartamentos de estos 180 que conforman el conjunto total, los están presentando las diferentes averías sin ninguna explicación. Estuvimos conversando con la propietaria de esta vivienda, Yerly Mendoza, y esto fue lo que nos dijo. Para nosotros fue mucho susto porque fue como si fuera un terremoto y se quedaron sopladas, quedaron abiertas, reventadas, y nosotros pues empezamos a mirar y había un desnivel ya en el piso, lo que nos produjo muchísimo temor pues de quedarnos acá. Este conjunto de vivienda hace parte de un proyecto de interés social de la Alcaldía Municipal de Armenia, por lo que la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo ya programó una visita técnica para mirar el nivel de riesgo que representa la estructura, si así lo tiene, y desde el Fondo Municipal de Vivienda para compensar los daños que ya le han generado a los propietarios del apartamento. 1:04 de la tarde, pero ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un curador urbano, que es finalmente el funcionario que expide o otorga la licencia de construcción? Los curadores son elegidos en un concurso de méritos por los alcaldes de cada municipio y su periodo es de 5 años, aunque pueden ser designados de nuevo después de evaluar su desempeño. Deben poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o un posgrado de urbanismo, de planificación regional o urbana. También deben acreditar una experiencia laboral mínima de 10 años en ejercicio de actividades relacionadas con la planificación urbana. El número de curadores por municipio depende del volumen de licencias e intervenciones solicitadas en cada territorio. Sin embargo, como mínimo deben ser 2 los curadores en cada municipio. Y a propósito de la tragedia que se está viviendo en Medellín, en otro continente, el asiático, las fallas estructurales en edificios han dejado cerca de 1.300 muertos en los últimos 7 meses. Bangladesh e India son los países más afectados por esa problemática debido a la alta demanda de vivienda y los escasos controles que hay sobre la industria de la construcción.
2013 ha sido un año de desastres por edificios colapsados debido a fallas estructurales en el sur de Asia. La amenaza es recurrente por el uso de materiales de mala calidad y la falta de controles legales durante la etapa de construcción. El pasado 24 de abril, en la población de Savar, en Bangladesh, tuvo lugar la peor tragedia de este tipo que se conoce en la historia: el desplome de un complejo comercial que provocó la muerte de 1.129 personas. Tan solo la caída de las Torres Gemelas lo supera, pero como se sabe, las causas fueron muy distintas. Entre los escombros de la estructura de 8 pisos fueron hallados sobre todo mujeres y niños. Había más de 3.000 personas en su interior, en 4 fábricas de ropa, un mercado, un banco y un jardín infantil cuando la construcción se vino a tierra. La elevada demanda de vivienda y la corrupción constituyen una peligrosa combinación que favorece la construcción irregular en esta parte del mundo. India también lo ha comprobado. En solo 5 meses hubo 150 muertos en 4 de estos accidentes. En abril, 74 personas fallecieron cuando se desplomó un edificio en construcción a las afueras de la ciudad de Thane. Entre las víctimas están los mismos constructores y sus familias que estaban viviendo allí ilegalmente cuando ocurrió la tragedia. En junio, 10 personas murieron cuando un edificio de 3 pisos se desplomó. Y hace menos de un mes, el 27 de septiembre, 61 personas perdieron la vida en Bombay, la capital financiera, al derrumbarse un edificio residencial. Al poco tiempo, el ala de un hospital colapsó y dejó 8 heridos. A las crecientes quejas por daños en edificaciones se suman otras voces en Cali, donde varios inmuebles presentan fisuras en sus estructuras que generan preocupación entre sus habitantes. ¿Qué pasa allí? Se lo preguntamos a Carlos Gutiérrez. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Buenas tardes, Juan. Son 18 edificios que, según las autoridades de la capital del Valle del Cauca, presentan algún tipo de riesgo. Por eso, de manera preventiva, las autoridades integradas por arquitectos, ingenieros y geólogos harán una visita técnica para analizar el tema de la infraestructura de estos edificios que, según Planación, tienen algún tipo de dificultad. A esta visita también participarán los diferentes integrantes de los organismos de socorro. Se busca prevenir hechos y emergencias y tragedias como las registradas en la capital del departamento de Antioquia. Por eso esa visita que realizarán los expertos en los próximos días aquí en estas 18 edificaciones asentadas en todo el territorio caleño. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Hoy se cumplió el 5º simulacro de evacuación en Bogotá. En algunos sitios, como en el Instituto Pedagógico, se sintió tan real que muchos de los estudiantes se asustaron. Juanita Gómez, ¿qué reporte entregaron las autoridades al término de este simulacro? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Pues acá en el centro de comando distrital está en este momento el alcalde Gustavo Petro entregando el balance y ha dicho lo siguiente: 989.000 personas participaron de esta actividad, 120.000 llegaron a los puntos de encuentro como la carrera séptima con calle 16, 116, calle 72 y también a la plaza de Bolívar. Y en total hay 2.600 colegios en Bogotá, 1.022 eran los únicos inscritos para esta actividad y hasta el momento, hasta este minuto, solo 407 han reportado. Digamos, es un poco baja en este momento la cifra del balance de esta actividad. Sin embargo, lo que ha manifestado el alcalde es que, como se espera que mañana en la noche haya una nueva actividad y lo mismo el 26 de octubre, pues esta cifra aumente. Eran las 10 de la mañana y en el Colegio Instituto Pedagógico Nacional todo era caos. El sismo provocó la caída de muros, explosiones y varios estudiantes y profesores resultaron heridos. Pero todo hacía parte del simulacro de evacuación. Nunca hubo terremoto ni tampoco heridos, pero fue tan real que algunos, sobre todo los más pequeños, se asustaron. Era un ejemplo de eso para que de pronto puede pasar. La simulación de tener heridos muy cercanos a la muerte, traumatizados y en pánico para que sean manejados por las diferentes brigadas y poder medir los tiempos de reacción. Mientras tanto, en la Plaza de Bolívar, con menos dramatismo pero mayor orden, los cerca de 10.000 empleados de los entes oficiales del sector simulaban la tragedia buscando el llamado punto de encuentro en caso de una emergencia. El panorama fue muy parecido en el Centro Administrativo Distrital de Catastro, en la 26 con 30. Allí, cerca de 3.000 funcionarios y usuarios participaron del 5º simulacro distrital de evacuación. La gente conoce cuál es su papel y en 10 minutos se evacuó el edificio, todo estuvo muy bien. Salieron como tardecito, ¿no? Lo que pasa es que se presentó un pequeño represamiento en el piso 9º, pero todo bien. En este edificio de oficinas del norte de Bogotá se puso a prueba un novedoso sistema de evacuación vertical de 15 metros de altura y que resiste hasta 1 tonelada de peso.
La idea de esta iniciativa es crear cultura de prevención para responder en un evento inesperado y reducir al máximo el número de víctimas fatales. El llamado de las autoridades distritales es también para los jardines infantiles. Se tiene conocimiento de que los jardines públicos, todos en la ciudad participaron, 57.000 niños evacuaron, pero de los jardines privados no se tiene información y dada una emergencia real, esto podría significar una catástrofe.